pasando son veteranos de Malvinas siempre, o héroes en su sinónimo. Diego Aguilar está con nosotros. Diego, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, Diego, ¿qué ves en este escenario? Vos la tenés muy clara por tu experiencia a nivel internacional. ¿Qué ves en este primer escenario con actos separados y con discursos muy disonantes entre Villarruel y el presidente Milei por el Día de los Veteranos y las Malvinas? Bueno, esto es muy malo. No hay duda que el eje de recuperación de Malvinas es la esencia de la necesidad de una unidad nacional que todavía no hemos alcanzado. La frustración en nuestra integración como nación tiene mucho que ver con nuestra frustración en términos de alcanzar ese objetivo, y el presidente puso demasiado énfasis en ejes que me parece que nos sirven en este momento, ¿no? La crítica a la historia política argentina. Él finalmente encabeza la clase política hoy como primer mandatario, teniendo su vicepresidenta en conflicto, con los conflictos que hay electorales en este momento. Yo creo que no está contribuyendo el presidente a la unidad nacional y lo tiene que revisar. Y creo que un día como el 2 de abril nos tiene que llamar fundamentalmente a esa reflexión, la necesidad de unidad nacional. ¿Por qué decís que no contribuye? ¿Por qué? A ver, para ser más precisos en ese punto. Y porque está todo dividido. Hemos demostrado en la preparación hoy de 7, 8 elecciones de medio término la incapacidad de poder armar un frente cuya responsabilidad central para que no haya ese frente es el propio presidente de la República, lo que está pasando en la capital, lo que va a pasar mañana en el Congreso en términos de los pliegos de los senadores. Es decir, hay un clima que está repercutiendo directamente en neutralizar los éxitos de la campaña antiinflacionaria, del equilibrio fiscal, que tienen una enorme base social y que requería ser rematados en el marco institucional. Y está ocurriendo todo lo contrario. Maxi. Sí, quería preguntarte, Diego, si hay un clima hoy más propicio en función de un montón de reclamos internacionales territoriales, obviamente con Ucrania allí al tope de la lista, para que Argentina vuelva nuevamente a intentar negociar la recuperación de las islas por la vía diplomática, por supuesto. No, yo creo que ese es un intento permanente que tenemos que mantener, pero tiene que ver mucho con otros factores. ¿Por qué fue exitosa la negociación entre China e Inglaterra respecto de Hong Kong? Por los logros de China. Entonces, evidentemente, a Inglaterra, por factores que no estaban en Hong Kong, le interesaba mucho esa negociación. Nosotros necesitamos realmente consolidar la unidad nacional, consolidar la integración regional. Pensemos que el cono sur de América, Mercosur más Chile, somos la quinta, sexta economía del mundo si operáramos en conjunto, y todo eso no lo estamos haciendo. Entonces, en la medida en que no tenemos la significación suficiente, tampoco tenemos la capacidad. Bueno, el otro día, Diego, para completar tu idea, el otro día, así como Bárbaro dice que hasta los 70 teníamos 5% de pobreza, y el otro día lo ratificaba Centurión, que también le gusta analizar estos temas, decía que hasta los 70 teníamos un PBI superior al de Canadá y al de Brasil, si no me equivoco, por supuesto al de México también, y cómo la Argentina, ¿no?, en estas décadas se fue derrumbando en ese sentido. Bueno, esa desintegración nacional a la que hace referencia el presidente, creo que mal hace referencia, pero que es cierta. Te veo enojado conmigo. No te había pescado antes enojado con el presidente, Diego. Perdóname, ¿no? Tal vez no te estés... Hoy es un día de reflexión en el campo de la unidad nacional y no estamos viendo eso. Cuando vemos las inestabilidades del mercado, estamos viendo cómo el éxito logrado, y vos sabés el apoyo... Sí, por eso. La última vez que te entrevistamos estabas muy de acuerdo, muy cerca del gobierno, y ahora te veo... No, pero yo sigo siendo como me defino, oficialista no libertario. O sea, yo creo en el equilibrio fiscal, creo en la lucha contra la inflación, creo que son lugares que hemos avanzado este año enormemente. Sí. Pero eso en el 2025 lo tenemos que rematar con consolidación institucional. ¿Qué significa eso? Un acuerdo para tener una corte
que tenga credibilidad, hoy no está ocurriendo, tener presupuesto, no lo tuvimos en el 24 ni en el 25, es el presupuesto el que acredita la estabilidad y el equilibrio fiscal. Si no ponemos énfasis en estas cosas, por supuesto que el presidente y el vicepresidente no estén peleados, es decir, toda esa descomposición es lo que hace que hoy haya inestabilidad económica. Sí. Creo que merecemos un año de estabilidad y de crecimiento, pero eso lo tenemos que construir. Diego, el mundo hoy encima está absolutamente dividido. Digo, vos estabas ahí abogando por la unidad, por la cosa en común. Hoy justo tenemos el famoso Liberation Day, ¿no? Como lo impulsa justamente Donald Trump, que generó toda una guerra comercial y además, insisto, un desmadre en lo económico. Sí, yo personalmente soy muy crítico de esto que está haciendo el presidente Trump. Creo que él está realmente generando una inestabilidad en un mundo que los Estados Unidos habían encabezado en los últimos 80 años, generando una gran estabilidad, con aciertos, con desaciertos, pero indudablemente en un sistema ordenado. Hoy Correcto. Está muy desordenado. Correcto. Mariana. Diego, ¿qué podemos esperar para la Argentina a partir de este anuncio que va a hacer hoy Trump? Mira, yo creo que va a haber dos facetas. Una donde va a ser los anuncios de los aumentos de aranceles y por otro lado va a abrir la puerta que todos son sujetos a negociación. Esto genera, insisto, más inestabilidad. Pensemos que en el año 45, terminada la guerra, los aranceles eran del 200%. Hasta hace poquito, hasta hace 60 días, en China, en Estados Unidos, en la Unión Europea, habían bajado un promedio del 3%. Miremos la distorsión que significa volver, en vez de a liberalizar, a esta distorsión del aumento de aranceles, a guerras comerciales. Enorme error. Yo espero que el presidente Trump y las instituciones americanas puedan poner un equilibrio a este disparate. A ver si te saco otra idea que me interesa seguirte porque tenés mucha experiencia, Diego, además de conocimiento. ¿Qué significa la visita del presidente Milei a Mar-a-Lagos y la foto con Donald Trump en este momento para vos? La verdad no sé, porque yo creo que hay una expectativa excesiva respecto a la relación. Creo que hay una muy buena relación entre los dos, eso es bueno, nos está ayudando esa buena relación para avanzar y esperemos que se concrete rápidamente el acuerdo con el fondo que necesitamos vitalmente para poder apuntar a levantar el cepo. Eso es bueno, ¿eh? Cualquiera que diga que es malo tener buena relación con el presidente de los Estados Unidos dice obviamente un disparate. Ahora, claro. De eso lo que no tenemos que tener es más expectativas que las reales. Para mí el día de hoy lo importante era el día de reflexión del 2 de abril, que nos convoca a la reflexión de la unidad nacional, de la integración con nuestros vecinos, de poner énfasis en esos elementos. Y esto, bueno, espero que sirva, por supuesto, todo lo que decíamos los argentinos. Perdón, discúlpame que te interrumpí, termina por favor. No, bueno, eso, o sea, pero no tengo más expectativas, ya tiene el presidente una colección de fotos con el presidente Trump, ninguno duda que tiene una buena relación personal, yo creo que no le agrega nada, me parece que por eso perdió una gran oportunidad el presidente de hacer una reflexión sobre unidad nacional y unidad con nuestros vecinos en el discurso del 2 de abril. La última, te pido síntesis, si podés, agradeciéndote como siempre la solicitud y tu tiempo. ¿Qué pensás del discurso de Villarruel, ¿no? que habló de una agenda internacional de la Argentina equivocada, de algún modo, para sintetizarlo? Bueno, el problema es eso, la contradicción entre dos discursos. El presidente habla mal de la política a la que él sustituyó y hoy encabeza, y por otro lado, un conflicto muy grande entre el presidente y la vicepresidenta. Insisto, lo más importante es que perdimos la oportunidad de una buena reflexión que lo merece el sacrificio de nuestros soldados, nuestros marinos y de nuestros... Correcto. Bueno, creo que justamente queremos escuchar lo que decía el presidente a propósito de un veterano que está con nosotros, Jorge Sabag. Lo queremos escuchar con atención. Lo que decía hoy el presidente en este acto. Mirá. Nosotros siempre dejamos claro que el voto más importante de todos es el que se hace con los pies y anhelamos que los malvinenses decidan algún día
votarnos con los pies a nosotros. Por eso buscamos ser una potencia a punto tal que ellos prefieran ser argentinos y ni siquiera haga falta usar la disuasión o el convencimiento para lograrlo. Jorge Sabag, buenas tardes, feliz día. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. En todo caso. Y feliz día para todos los argentinos. Exactamente, usted es veterano de la Guerra de Malvinas y lo queremos honrar en esta tarde, en este día tan especial. Y queremos que nos recuerde el episodio que usted considera más conmovedor de su participación en la guerra. El episodio más conmovedor fue haber compartido los días en Malvinas con argentinos que me brindaron todo su amor, porque yo digo que Malvinas es realmente un acto de amor entre hombres, donde en los momentos más difíciles teníamos al compañero al lado, y era la patria. Ese que te abraza fuerte y te dice, aguanta, esto va a pasar, tenemos que salir, sigamos juntos. ¿Qué edad tenías en ese momento, Jorge? 19 años. Wow. Cumplí los 19 años en Malvinas. Yo pertenezco a la Fuerza Aérea Argentina, actualmente estoy retirado. Llegué a Malvinas un 11 de abril, domingo de Pascua, lluvioso y muy frío. Trabajé en el área del aeropuerto y el pueblo, en el área de comunicaciones. Si bien no era mi especialidad de origen, pero sí había estado ya trabajando antes en ese sector. Y bueno, pasaron los días y sucedió lo que sucedió. Pero siempre digo, perdón. No, se me pone la piel de gallina realmente cuando uno escucha, sobre todo porque usted hizo hincapié en el amor, ¿no? Y dicen que cuando todo se va, bueno, es una cita más bíblica, ¿no? Lo importante, o sea, si uno tiene todo el conocimiento del mundo y conoce todo y no tiene amor, de nada sirve. Y usted reflexionó sobre eso para hablar de la guerra. A mí me parece... Sí, puede sonar a una paradoja, pero yo doy charlas en las escuelas. ¿Sí? Pertenezco hoy actualmente a una institución que se llama Malvinas Educación y Valores. Lo que hacemos es pasar por todas las escuelas donde nos permiten, viajamos por todo el país y transmitimos esta historia viva. Y la historia viva me dice a mí, por ejemplo, que un 2 de abril... todo un pueblo argentino, eufórico, cuando se enteró con 4 canales de televisión, una radio de AM, 2 o 3 FMs, se levantaron esa mañana y escucharon que habíamos recuperado Malvinas después de casi 150 años. ¿Cómo no empezar a hablar de amor? Ahora, de amor cuando de todo volviste, un pueblo. después te sentiste amado, porque hoy leía parte de una crónica y una nota que vos dabas, esto de, primero que los habían dado de comer, ¿no? Los habían vuelto a engordar, porque imagino que lo flaquito que estaban, y la poca comida, ¿no? Y el mal equipo, nada más todo eso forma parte de la crónica. Pero después, durante mucho tiempo, estuvieron invisibilizados, ¿o no? Sí, volvimos escondidos. Claro. Y costó mucho que el veterano de guerra se inserte en la sociedad. Eso sí. Pero no porque el pueblo haya decidido. Sino esto es una cuestión política de Estado, donde, primero, no teníamos experiencia sobre una guerra. Segundo, el dolor estaba muy presente por lo que había ocurrido. No nos olvidemos que estábamos en una plena dictadura y muchas veces cuando vamos a las escuelas se mezcla lo que es la dictadura con Malvinas. Obviamente mucha gente se sentía quizás estafada por lo que había sucedido con la guerra, que daban, donaciones, ayuda que no llegaban, que terminaban en otros lados, ¿no? Yo puedo decir por lo que yo viví. Y lo que yo viví después del 11 de abril, cuando llegué al aeropuerto de Puerto Argentino, es que llevaban muchísimas cosas. Lógicamente que cuando empezó la guerra de verdad, y me refiero a que el 1 de mayo recibimos 21 bombazos, literal, como dicen los chicos, sobre el aeropuerto, las cosas empezaron a disminuir. A ver, yo quiero repasar algunos datos porque me he transformado en un malvinero, como se dice, ¿no? ¿Es la palabra? ¿O no es sí, cómo no, sí, malvinero. Es decir, estoy leyendo todo lo que puedo, estoy aprendiendo todo lo que puedo. Me parece que es una obligación como argentino hacerlo, tener un compromiso, saber más, contar mejor, porque los chicos merecen saber, y ahora quiero ir a las preguntas que le hacen en las escuelas. Pero la Argentina tuvo unas 600... ¿Cuántas bajas tuvo en total? 649. 649. De las cuales creo que 300 y algo son por... 323 del crucero General Belgrano. Ahí está. El crucero General Belgrano estuvo en Pearl Harbor. Sí.
y era el navío más importante, incluso ninguno de la flota inglesa tenía la capacidad, el disparo, ¿no? De, no sé, 22 kilómetros era, 22... no sé con precisión la cantidad de kilómetros, pero... Pero bueno, por eso los ingleses, fuera del área de exclusión, lo apuntan ahí. Los ingleses sufrieron 300 bajas. Creo que en todas las guerras que tuvieron los ingleses, creo que la Argentina fue el segundo país que le produce las bajas que le produce. Y ellos, claro, con una estrategia muy definida, con todos los recursos, etcétera, por ejemplo, impactan contra el aeropuerto, es decir, contra los lugares donde estaban los galpones principales. Pero aún así, yo digo, la guerra, que obviamente es inútil y probablemente estuvo perdida o no, es una pregunta que nadie tiene resuelta, habla también de la Argentina. Habla de esto que usted dijo, del amor, del compañerismo y de lo que pasaba en el frente de batalla. Y algo más quiero decir, porque ayer lo escuchaba el veterano y lo quiero escuchar a usted. Hay muchos cortes ahí donde muchos chicos querían ir a la guerra de manera voluntaria, 17, 18 años. Las personas como usted que sobrevivieron porque tienen algo que los hace ser sobrevivientes, me parece. Y ese algo es algo que está en los genes y en la cultura de alguien que es capaz de luchar por la patria, me parece, ¿o no? Yo me animo a decirle que tuvimos un maestro que se llamó Julio Cao, que era un soldado, que había terminado con el servicio militar, que pertenecía al Regimiento 3 de Infantería de la Tablada, que el día anterior, al 2 de abril, había manifestado en la plaza como maestro, llegó a su casa con el guardapolvo lleno de sangre y le dijo a la mamá, lo vio preparando el bolso y le dijo a la mamá, ¿qué estás haciendo, Julito? ¿Te enteraste lo que pasó con Malvinas? Me voy para allá. Dice, Julito, terminaste con el servicio militar, tu señora está embarazada y sos un maestro. Dice, mamá, ¿cómo querés que le hable a mis alumnos de tercer grado cuando les hablo de San Martín, de Belgrano, la grandeza que tuvieron y tuvieron la oportunidad de que su maestro defienda la patria y se escondió bajo un escritorio? Y fue voluntario, llegó escondido a Malvinas. Y ese hombre murió el 14 de junio. Entonces, esa es una pequeña historia y fijémonos si no es una historia de amor. Cuando hablamos de Malvinas, estamos hablando de algo que va más allá de la guerra. Esto no nació en 1982, ni tampoco me mandó ningún dictador, ¿eh? Yo elegí la carrera, pero les puedo asegurar que si tengo que decir quién me mandó la maestra. Me mandó mi papá, mi mamá. En la escuela hasta el día de que yo tengo uso de razón me decían que las Malvinas eran argentinas. Y además yo quiero ir no solo a este escenario que usted planteó, que es un escenario del alma, si se permite la expresión. Creo que sí, porque usted habló del amor. Y dicen que hay conexión entre el amor y el alma. Sí. Yo quiero ir a las entrañas, cuando se discute la batalla cultural, a las entrañas de aquellos que fueron a la guerra, algunos, como en su caso, por elección, otros porque los obligaron, pero en cualquier caso, hay algo ahí en esa argentinidad que yo quiero recuperar a esta altura, porque es una buena manera de dignificar a los veteranos, de reconocerles todo lo que hicieron, con los borceguíes que se desintegraban por el frío, con esa punta de acero de los borceguíes que les congelaba los pies, con algunos elementos que los aislaban y que no les permitían ni siquiera bañarse y comer a veces, digo en el peor momento de la guerra, pero con un carácter que vale la pena remarcar a esta altura, porque si no nos quedamos siempre con las historias repetidas y usted es un testimonio de lo que pasó en esa guerra. Más del 60% de los soldados de la República Argentina son del norte de nuestro país, donde viven en una temperatura promedio de 17, 18 grados. Pasaron de la noche a la mañana a 12, 14 grados bajo cero con sensación térmica de esa temperatura y viento de 70, 80 kilómetros por hora. 74 días apostados en la misma trinchera, en el mismo pozo de zorro, o llámenlo como quiera, sin ser reemplazados. Los ingleses éramos apenas 14.000 y pico. Hoy tenemos un padrón de 23.000. Bueno, está bien, pero esa era la realidad, porque no entraban tanto en las islas tampoco. Y sin embargo, le pusieron el pecho a las balas, al clima, al hambre, al frío, y díganme si eso es miseria o es heroísmo.
porque se habla mucho de la miseria de la guerra, y de por sí la guerra es una miseria, pero hace falta que lo recalquemos tanto como lo venimos recalcando. Llevamos 43 años los argentinos y nos están inculcando continuamente de que la guerra fue una miseria. Malvinas es algo puro. Malvinas es una guerra justa y noble. Mariana. Sí. Perdón, Jorge, ¿no? sí, Uno vio. ¿cómo ve hoy que los tratan a los veteranos, tanto el pueblo como el gobierno actual y los gobiernos que lo antecedieron? El pueblo nos reivindicó hace mucho tiempo, ya nos viene escuchando y viene queriendo saber la verdad de las cosas. Han crecido muchos mitos. Yo cuando voy a las escuelas, lo primero que les pregunto a los chicos, ¿por qué fuimos a la guerra? ¿Por qué fuimos a la guerra? Y no saben. No, porque los mandaron, porque... No, chicos, no nos mandó nadie. Es más, muchos, pero muchísimos, ya habían terminado con el servicio militar. Cuando escucharon la noticia, se presentaron la mayoría voluntariamente a sus cuarteles. Había ese tipo de valores donde nos inculcaban ese tipo de cosas. Y yo les puedo asegurar que ninguno está arrepentido. Lógicamente, como todas las cosas, siempre hay alguno que dice no Te cito quiero. con esto que te marcaba justamente Mariana. ¿Hay un cambio en la mirada política? ¿Se sienten más respaldados por este gobierno, por ejemplo, que ha puesto nuevamente el foco en las Fuerzas Armadas? ¿Como veterano? Sí. Como veterano, yo no puedo decir que estamos más o menos. Okay. Seguimos representando, nos siguen representando, tenemos más oportunidades. A mí me han cuestionado, pues yo voy siempre de uniforme. Hoy vengo con la remera de Malvinas de Educación y Valores, pero normalmente voy con mi uniforme de Fuerza Aérea porque los chicos están esperando a ese soldado que vaya a hablarles. Y nunca tuve problemas, nunca nadie me cuestionó por qué iba. Lógicamente que siempre hay alguien que va a decir algo y bueno, es hacerle entender, yo soy esto. Yo digo y voy a hacerme cargo, se me hace en un minuto, lo que dice un amigo veterano de guerra, un sargento herido, en sus charlas, que es el sargento Villegas, y les explica a los chicos, y dice, ¿cómo puede ser que los coroneles, los tenientes coroneles y demás que estuvieron en la guerra de Malvinas, salieron todos del colegio militar, con el mismo profesor, les enseñó lo mismo? ¿Cómo puede ser que tengamos esos héroes y esos otros? Si tuvieron lo mismo. Es la persona. Correcto, correcto. Honra y honor a los veteranos de Malvinas en su día. Gracias, Jorge Sabac, por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por esta oportunidad. En instantes hay una información muy importante en una de las causas que afecta a Cristina Fernández de Kirchner. Atención, es una información que acaba de ocurrir. Una de las causas claves que involucra a la expresidenta y ex vicepresidenta. Información que te contamos en instantes porque es muy importante.